Bueno, presidente, usted nos ha pedido que avancemos en estas tierras cordobesas, que son las tierras más prósperas, donde hay mayor abundancia de todo tipo de alimentos, donde hay agua dulce, donde hay una biodiversidad impresionante para que Córdoba se vuelva una potencia agrícola y sea ejemplo de nuestra reforma agraria. Pero tenemos un problema, presidente, y es que Tierra Alta, el 78% de Tierra Alta está dentro de algún área protegida. Una parte grande del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo y el resto en la zona de Reserva Forestal de Ley Segunda, que desde 1959 se declararon desde Bogotá como parte también de borrar del mapa a cientos de miles de familias que ya estaban en esa época aquí y como parte de un proceso que derivó en la negación de derechos territoriales de las comunidades que habitan en estas zonas. Entonces, ¿cómo hacer reforma agraria en un municipio donde el 78% tiene unas situaciones ambientales? Eso en el pasado era imposible de pensar. ¿Cuál es la conclusión? Pues que en Tierra Alta nunca ha habido procesos de titulación de tierras. La gran mayoría de los cultivadores, de los campesinos, siembran en tierra baldía, no tienen derecho a la propiedad. La mayoría de las comunidades indígenas también habían sido negadas o rechazadas en sus procesos de titulación de sus resguardos y en restitución, con un efecto peor, presidente, porque en esa historia que usted invoca el día de hoy, que es una historia que nos está doliendo y que creo que por eso está lloviendo, que es la de la guerra, la de la maldita guerra que no termina acá, pues ha llevado a que haya una absoluta impunidad en el despojo de tierras y en la restitución de tierras a las comunidades que habitan el Sinú y particularmente Tierra Alta. Un despojo que además es doloroso y que se repite. Hace 2 meses lloramos otra vez desplazamiento de miles de familias de Tierra Alta que llegaron a Montería, particularmente lo ocurrido en la vereda de la Danta de San José de Uré. Y claro que nos duele y claro que activamos respuestas. Nuestra reforma agraria es imparable, como lo dijeron aquí, porque aquí esta reforma agraria es una reforma de justicia. Y tengo que darles muy buenas noticias, porque aquí los cambios son todos los días. La primera y más importante, aquí empezamos a ejecutar el año pasado, por primera vez, porque a pesar de que desde 2011 existe la ley de restitución de tierras a las víctimas del conflicto, jamás se les había permitido a las víctimas de Córdoba acceder a procesos justos para la reclamación de sus tierras, y esto en gran medida por los temas ambientales. Porque se decía que donde hubiera alguna categoría ambiental no había derecho a la restitución. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿La gente fue víctima de la guerra o no lo fue? Fue víctima. Y aquí puedo decir que prácticamente el 100% de las poblaciones de Tierra Alta han sido víctimas del conflicto en algún momento de la historia. Todos somos víctimas acá. Y entonces le vamos a negar el derecho porque están en el Parque Nacional Nudo de Paramillo. Si el parque además se hizo también después de que las comunidades ya estaban acá. O les vamos a negar porque están en la Ley Segunda de 1959. Y el alcalde no lo dijo, pero alcalde, ¿usted cómo vive aquí? Usted tiene libre su casco urbanis, para de contar. El resto no puede hacer catastro, no puede hacer inversiones, porque todo el tiempo hay una incertidumbre jurídica. Entonces la noticia es que aquí se lanza la primera vez en la historia de la restitución, en donde se le va a restituir a los campesinos y campesinas víctimas de despojo de tierras en Tierra Alta y en el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, porque las vamos a reparar y a restituir. Y tendrán derecho a desarrollarse económicamente. Claro, tenemos que conversar
que la actividad económica sea adecuada con la sostenibilidad ambiental, pero en eso estamos de acuerdo y tengo que darle a usted garantía de que aquí hay una amplia conciencia de estar en esta estrella hídrica, de estar en esta estrella de la biodiversidad. Y aquí tomamos café, y ahorita me dieron café de tierra alta, cafés orgánicos y especiales hechos en prácticas que son limpias y sostenibles con la serranía. Pero también aquí tenemos una decisión que tomamos en diciembre del año pasado, y esa decisión fue permitir avanzar en la constitución de zonas de reserva campesina, a pesar que estuvieran dentro de la Ley Segunda de 1959. Y eso habilita, y ya estamos en trámite, este año tiene que quedar, las dos zonas de reserva campesina, la del Alto Sinú y la del sur de Córdoba, que son 160.000 hectáreas de tierras, casi unas 300 juntas de acción comunal, miles de campesinos y campesinas comprometidas con el Estado colombiano para hacer desarrollo sostenible y hacer actividades acordes con la protección y la conservación, por supuesto, de esta región. Pero aquí la comida la vamos a seguir haciendo y el Estado colombiano tiene que estar de la mano de los campesinos para que lo que tengamos que corregir lo corrijamos. Que si hay ganadería, pues se transforme en ganadería sostenible, que podamos hacer también recoger el ganado a unas mejores formas de producción amigables con el medio ambiente, una ganadería de paisaje sostenible, con forraje, con árboles, poder invertir aquí nuestra política forestal en especies nativas, en diversificación también, y liberar tierras para la agricultura. Pero aquí el cacao, las frutas, el banano, la yuca, el maíz de acá, tiene que alimentar a Colombia, y Colombia tiene que reconocer que se va a hacer en condiciones amigables con el medio ambiente. Pero también tengo que decir, presidente, que tenemos que avanzar en una decisión importante, y esto ya lo hemos venido discutiendo con el Ministerio de Ambiente y con la bancada de gobierno del Congreso, incluso con unas comisiones especiales que se han hecho, porque es que la Ley Segunda de 1959 afecta al 60% del país. Incluso Valledupar está en Ley Segunda. Y es que tenemos que reformar esa ley. Tenemos que permitir la titulación de tierras, tenemos que permitir la propiedad, la escrituración de propiedad de tierras dentro de la Ley Segunda sin sustraerla. Porque nosotros somos el gobierno de la vida y estamos convencidos y estimulando que se debe titular con condicionamientos de uso. Y la gente está de acuerdo con eso. Y le cuento, presidente, en restitución de tierras, es su gobierno el que por primera vez en Córdoba ha avanzado en la restitución de las comunidades indígenas víctimas del conflicto. Desde el 2011 nunca vieron una sola víctima indígena en Córdoba de despojo de tierras. Pero usted en su gobierno ya lleva procesos de más de 130.000 hectáreas de tierra de resguardos indígenas aquí, especialmente en Veracatíos. Casos que son además del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, como Dochama o Cañaveral o como el Alto Sinú, que son casos en donde estas comunidades fueron masacradas por defender su territorio. Kimi Pernía Domicó, líder en Veracatío de acá de Tierra Alta, desde 1997 inició la lucha contra Urrá, porque esa represa se impuso y se hizo, sin consulta previa, sin consentimiento de la comunidad, y usted hoy escuchó toda la gente reclamando. Y porque Kimi se opuso y exigió la consulta previa y se opuso al proyecto, lo mandaron a asesinar, y Mancuso ya reconoció que mató a Kimi por orden de Castaño, y esto por orden y relación directa con la empresa. Y en el informe de la verdad, yo estuve participando en la elaboración del informe de la verdad de la Comisión de la Verdad. Pudimos facilitar encuentros entre la hija de Kimi y Mancuso le pidió perdón a ella. Y todavía no lo han encontrado, porque está desaparecido.
Pero es justo no solamente pedirle perdón a la hija de Kimi, sino pedirle perdón y como Estado a toda la comunidad del Paramillo y de Tierra Alta. Y estuvimos hablando con el ministro Andrés Camacho. Nosotros vamos a exigir que se haga la consulta previa de Urrá, si sea posterior, porque a estas comunidades hay que escucharlas y tendrán que ser compensadas por los daños que esa represa hizo en su momento y sigue haciendo. Hablaron de las inundaciones. Y esa consulta tiene que incorporar medidas también de perdón, no de olvido, pero sí de reparación. Nuestra reforma agraria es imparable porque es injusticia. Y nuestra reforma es imparable porque sin reconocer ese pasado sobre el cual tenemos que gestar el progreso y la prosperidad de la región no podemos avanzar. Tengo que decirle, presidente, que antier estuvimos en Apartadó y hablamos que estamos por primera vez acompañando a la comunidad de paz de San José de Apartadó desde la unidad de restitución de tierras. Y al otro día asesinan a 2 personas de la comunidad. Y este es el momento donde no se ha podido hacer el levantamiento de los cadáveres todavía. Pues no vamos a desistir de nuestro propósito de paz. Y cuentan ustedes con un Estado colombiano, con toda la fuerza de nuestro propósito de gobierno, con toda la fuerza de nuestras entidades, ahora con la fuerza de la justicia y de la fiscalía de nuestra mano para acabar con esta maldita guerra y darle la paz a los territorios que tanto la claman. Nuestra reforma agraria es imparable. Gracias. Colombia, potencia de la vida.